Recuerdo, recuerdo cuando un día estaba en mi casa, estaba ahí, estaba solo y estaba esperando que llegara una sobrina porque necesitamos que ella cuidara a nuestros hijos que estaban pequeños. Pero en un momento noté en mi espalda como una roncha, algo así, media extraña. Y cuando yo me toqué y vi la roncha y traté de vérmela, empezó mi mente a imaginar qué es lo que me había picado. El asunto es que en Chile, una de las cosas más peligrosas que le pueden pasar a uno es que le pique una araña de rincón. No sé si han escuchado ese término. Bueno, en Chile lo tenemos súper ya asumido. Entonces, ese tipo de araña, su picadura es mortal. Usted tiene horas para ir a la urgencia al hospital para que lo vean, si no, se muere. Estamos hablando de un bichito así, pequeño, que se lo pica. Entonces, imagínense, siento la roncha y empiezo a pensar, ¿no habrá sido la araña? Y cuando empiezo a pensar en eso, trato de llamar por teléfono a mi sobrina para que se apurara, porque yo pensaba ir rápido al hospital, pero mientras yo hablaba con ella y le daba vueltas y vueltas en mi mente al asunto, imaginándome todo lo que podría pasar, los pies se me empezaron a debilitar y ya sentía que me iba a desmayar. Llegó mi sobrina, me fui al hospital y cuando el doctor me vio, dijo, no, esto no es una picadura de araña. Porque cuando es una picadura de araña, usted va a ver dos puntitos ahí. Ahí, cuando él me dijo eso, yo ya, se me quitó todo eso. ¿Qué quiero decir con esto? La mente es muy frágil. Por eso hoy día vamos a hablar de un tema que afecta nuestra vida cristiana, nos afecta a todos. El tema hoy es principios bíblicos que ayudan al discípulo de Jesús a manejar la ansiedad. Vamos a orar antes. Señor, ayúdanos, Dios, para ver este tema. Sabemos que no tenemos el tiempo para tratarlo de manera profunda, pero intentamos, Señor, verlo lo suficiente de tal forma que de alguna manera nos ayude, Señor, a poder lidiar con esto, Señor. Así que sé con nosotros en esta hora, sé conmigo, Padre Celestial, con tu gracia y tu misericordia, para que, Señor, podamos ser edificados a través de los principios que tu palabra nos presenta en relación a este tema. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, cuando el título dice principios bíblicos que ayudan al discípulo de Jesús a manejar la ansiedad, estamos hablando obviamente de una persona que entiende su compromiso con el Evangelio, que entiende su compromiso con su Señor. Porque como lo he dicho ya otras veces, hoy día vivimos un evangelio o una vida cristiana que ha sido afectada por diferentes factores y nos ha convertido a veces en creyentes muy light, creyentes del día domingo nada más, y no estamos muy comprometidos con la causa del reino de los cielos. Esa es la verdad. Entonces, en el caso del discípulo, aquel que busca estar comprometido con su Señor, de seguirlo a Él, de que Él sea su modelo por sobre cualquier líder religioso, por muy bueno que sea, Jesús siempre es su modelo. Él es a quien más la persona, el discípulo de Jesús, admira. Así que esa persona, obviamente, como está comprometida con el Señor, está comprometido con la palabra de Dios, va a encontrar en la palabra de Dios herramientas, porque su entendimiento, su perspectiva le va a permitir encontrar en la palabra de Dios herramientas para tratar con esto.
Ahora, lo primero que me gustaría compartir es identificar nuestra tendencia natural ante la ansiedad. Nosotros tenemos una tendencia natural. Recordemos lo que dije hace varios domingos atrás. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros hemos sido afectados por la caída, por la desobediencia de Adán y Eva. Adán y Eva, antes de su decisión, ¿no?, de ir en contra de lo que Dios le había dicho que no hicieran, antes de eso, obviamente que Adán y Eva caminaban, ¿no es cierto?, por ahí, por allá, relajados, tranquilos, cero preocupación, nada, cero. No había nada en ningún momento del día, y tampoco cuando llegaba la noche, que les causara la más mínima preocupación. Ellos dormían relajados, como a muchos nos gustaría dormir un día. Relajados. ¿Por qué? Porque cuando se introdujo a la creación y a nosotros los seres humanos, el impacto, el efecto de la caída, se nos vino este problema. Así que hay que recordar que somos una humanidad con una naturaleza afectada por la caída del pecado. Así que no podemos, no debemos sorprendernos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Ahora, me gustaría compartir un problema, ¿no? Hacer como un contraste en una ansiedad basada en efectos o en factores reales, ¿no es cierto? Porque a veces experimentamos ansiedad porque hay algo real que está ocurriendo. Pero también, como me pasa a mí y le pasa a usted, a veces experimentamos ansiedad, ¿no es cierto?, en ideas que solamente están aquí. Nosotros hemos creado aquí una realidad ficticia, una realidad falsa. Entonces, primero, para que hagamos el contraste, una ansiedad basada en factores reales. Por ejemplo, esto ocurre, ¿no es cierto?, cuando usted tiene un peligro real, que usted lo está viendo, que está presente a su alrededor. Es algo concreto, tangible, que usted lo está viendo. Es un peligro real. Bueno, cuando uno enfrenta una situación así, lo que hace nuestro cerebro es detectar ese peligro. Detecta ese peligro. Por ejemplo, que de repente voy cruzando la calle y viene un auto a alta velocidad. Entonces el cerebro reacciona y se genera en nosotros ese tipo de ansiedad ante un hecho real. ¿Ok? Entonces la mente se activa ¿para qué? Genera ese tipo de ansiedad ¿para qué? Para protegernos, para huir. Entonces frente a algo así real, es así como funciona el cerebro. Entonces, ya una vez que el peligro desapareció, todo regresa a la calma. Pero eso es algo real, ¿no es cierto? Ahora volvemos a enfocarnos en lo que, para lo que íbamos, ¿no es cierto?, en ese momento, en esa instancia. Ahora, entendiendo eso, que frente a una situación se va a generar en nosotros esa ansiedad, ese miedo, porque es para nuestra protección. Es como un mecanismo que está allí, para nuestra protección. Pero el problema, como nosotros estamos afectados por la caída del pecado, esto también a veces empieza a funcionar de una manera que va en contra de nosotros. Por ejemplo, cuando ocurre un peligro, ¿no? Cuando el peligro es algo en realidad hipotético, no es real.
cuando es algo que uno se está, ¿cómo se llama?, proyectando en el futuro. No es real. Entonces usted empieza a hacer una interpretación exagerada de esa realidad o a partir de una situación usted la empieza a exagerar en su mente y esa exageración no es real, es ficticia. Usted la creó en su mente, no, yo la creo en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a activarse y empieza a crear una situación simulada, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el cerebro no distingue entre lo que ve sus ojos y lo que imagina usted con su mente, por ejemplo, usted piensa, voy a fracasar. Entonces el cerebro no distingue. Cuando usted está generando ese pensamiento ficticio, el cerebro no distingue si eso es real o no es real. Está allí, está en su mente, está en su pensamiento. Entonces usted empieza a sentir como voy a fracasar. Y hay una parte en nuestro cerebro donde se activa una especie de hormona que empieza a generar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque usted está pensando algo que el cerebro no logra distinguir. ¿Es real o no es real? Y empieza todo este, ¿cómo se llama? Como este efecto dominó. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que uno está empezando a entrar en un ciclo sin fin aquí. Un ciclo sin fin. Como el peligro existe solamente en mi mente, solamente en mi mente, y se generó esta ansiedad, no puedo huir. Porque ¿cómo lo hago? Si usted está frente a un hecho que es real, objetivo, que usted siente que está amenazando su vida, usted puede huir. Y ahí se acaba la ansiedad. Cuando usted huye del peligro al que a lo mejor se siente amenazado, cuando usted huye, ya, vuelve la calma. Pero cuando ese aparente peligro o ese peligro ficticio está aquí, ¿cómo lo hago para huir? Está ahí. Entonces, eso hace que el cuerpo, esté, como se llama, en una alerta constante, tenso, una alerta constante. Pero todo está ocurriendo aquí. Y empeorando las cosas, nosotros empezamos a crear escenarios catastróficos. Porque empezamos a alimentar eso con ¿y qué va a ocurrir después? Y ese después, esa idea que yo le sumo a esto, puede ser peor todavía. Pero ¿dónde está ocurriendo todo? Allí, a mi alrededor, no está ocurriendo a mi alrededor, está ocurriendo aquí. Terminamos físicamente desgastados, estresados, emocionalmente mal, fatigados y aún más allá. Hasta con tensión en nuestros músculos y en nuestro cuerpo. Pero todo está ocurriendo aquí. Entonces, hermanos queridos, esto no tiene que ver con, esto que comento aquí, no tiene que ver con psicología secular. No, esto tiene que ver con la realidad de cómo nosotros los seres humanos funcionamos. Entonces, la pregunta bien sencilla aquí es, ¿a usted le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que usted, frente a un peligro hipotético, una idea que usted se siente amenazado, que solamente está aquí, no está ocurriendo nada allí,
solamente está ocurriendo aquí y cuando viene a su mente ese peligro ficticio, hipotético, usted lo empieza a alimentar con más cosas que hacen que la cosa sea más grave todavía y después ¿cómo termina usted? Entonces, ¿qué pasa? De repente usted va al doctor, le dice, doctor, ¿sabe que me duele aquí? No sé por qué tengo este dolor aquí. Y el doctor dice, bueno, vamos a mandar a hacer estudios, exámenes. Le manda a hacer los estudios, los exámenes y todo eso. Llega el día que tiene que volver al médico, el médico toma los exámenes y le dice, usted no tiene nada, usted está bien. Y es así de frágil que es nuestro cerebro. Por ejemplo, voy a compartir algunos factores que causan ansiedad en general en la sociedad de hoy. Por ejemplo, estrés económico, ¿no es cierto? El alto costo de la vida, como esta ciudad, ¿no es cierto? Que es carísimo. El arriendo es carísimo. Entonces, el alto costo de la vida, el endeudamiento en algunos casos, la inseguridad laboral. ¿Qué irá a pasar? ¿Me van a despedir? ¿Se va a terminar el trabajo o algo va a pasar? Dificultades para acceder a una vivienda. Entonces, estrés económico, también sobrecarga de trabajo y tiempo. Son cosas o factores que causan ansiedad. Vivimos en esa realidad. Nosotros no podemos desconectarnos de esa realidad. Sobrecarga de trabajo y tiempo, jornadas laborales extensas, largos tiempos de traslados del trabajo a la casa. Conocimos un matrimonio allí en Chile que eran mexicanos, cuando los conocimos, ellos eran cristianos, creyentes, y nos llamó la atención. ¿Qué hace un matrimonio mexicano viviendo en el sur del continente, allá en Chile? Y ellos decían, esa fue su explicación, que lo que pasó es que a él le tomaba, no sé si mínimo 2 horas o algo así, de ir cada día, 2 horas para ir a su trabajo y 2 horas para volver de su trabajo a casa. O sea, 4 horas diarias vivía eso. Obvio que eso genera estrés y ansiedad. Dificultades para equilibrar el trabajo, la familia y la vida personal. Otro factor, ruido, contaminación, tráfico constante. Y me río ahora porque cuando hay ciertas horas en que aquí, ¿no es cierto?, son los cambios que uno empieza a experimentar, va por aquí la autopista, la 90 o la 90 y no sé cuánto, va por ahí a las 2, 3, 4 de la tarde y ahí uno va. Cuando en la mañana hice el mismo recorrido, pero al revés, me tardé 30 minutos y ahora 1 hora. ¿Cómo puede ser esto? Y ahí a veces vamos conversando, Richard sobre todo dice, no, yo creo que aquí lo que tienen que hacer, la solución es que hagan un segundo piso. Bueno, va a haber un segundo piso y después de un tiempo va a volver a la misma situación igual. Entonces, ruido y contaminación, tráfico constante, contaminación del aire en algunos lugares, contaminación acústica, mucho ruido, escasez de espacios verdes. Aquí es una bendición esta ciudad porque hay parques por todos lados, pero hay lugares donde no hay nada de eso. Inseguridad y delincuencia. Bueno, presión social y comparación constante. Interesante, mire, ¿por qué? Porque las redes sociales ya tienen una influencia en nosotros, ¿no es cierto? Tratamos de mostrar una cara para ser aceptados, tratamos de mostrar una cara positiva, un lado bueno de nuestras vidas en las redes sociales. Entonces buscamos aceptación y eso genera, ¿no es cierto?, presión social en nosotros y eso termina generando, ¿cómo se llama?, ansiedad. Otras cosas como por ejemplo aislamiento social. Es interesante porque ahora
Está el Zoom, está el WhatsApp, está un montón de redes sociales que se supone que nos podrían mantener más conectados, pero al final experimentamos más soledad. ¿No es cierto? Y eso genera ansiedad. Sobrecarga de información. Estamos constantemente bombardeados por información. Ahora que hay, ya no solamente la televisión, es el YouTube, es el Internet. Estamos bombardeados por información de todo tipo. Y mucha de esa información negativa. Porque lo que vende, no, uno no escucha diciendo, no, unos jóvenes fueron, no sé, a ayudar a la gente pobre de ciertas ciudades de Chicago. Uno no escucha esas noticias, uno escucha otras noticias, balaceras y cosas por el estilo. Y todo eso va generando tensión. Yo recuerdo cuando estábamos, ya no me acuerdo hace cuántos años atrás, pero estábamos visitando Acapulco y era un tiempo muy, muy duro en cuanto a la seguridad ahí en Acapulco. Muerte todos los días. Gente de esas bolsas negras de basura, así encontraban todos los días. Pasaba el helicóptero de la Marina sobrevolando la ciudad de Acapulco. Entonces mi suegro compraba 2 periódicos todos los días. Y yo agarraba el periódico y el titular decía todo eso ya. O sea, ya uno agarrando el periódico ya. Y llegó un momento y dije, no leo más. No, ya no voy a tomar más el periódico porque ya veo que es el efecto que me está generando ansiedad. Después uno no quiere ni salir ni a la puerta de la calle porque tiene miedo que le pase algo. Generando ansiedad. Incertidumbre del futuro. Problemas de movilidad, por ejemplo, congestión vehicular, como lo que había mencionado antes. Falta de descanso. No dormir lo suficiente. Y así, son algunos de los factores que generan ansiedad en nuestro contexto social, en unos lugares más que en otros, pero esa es la realidad. Mire, el Señor Jesús en Mateo 6, 25 y 27, hablando de que necesitamos identificar estos factores, en Mateo 6, 25 y 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Perdón, leo de nuevo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Después dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice aquí el Señor Jesús, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, ¿no es cierto?, añadir a su estatura un codo? El codo es una medida. Más o menos de aquí a aquí es una medida. Entonces, el Señor Jesús usa una exageración. Y a veces es importante usar ejemplos exagerados. ¿Para qué? Para que la persona capte el punto. Porque, imagínese una persona, está ahí. Está concentrado. Está ahí, pero con todas sus energías, con toda su fuerza, concentrado en crecer unos centímetros más. Y ahí está. Está tratando. Después abre los ojos, se va a parar el espejo y se da cuenta que mide exactamente lo mismo. Perdió el tiempo. Es un ejemplo exagerado. Porque lo que nos está tratando de decir es que, claro, estamos intentando de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Esa es nuestra, tendencia. Nosotros tendemos, aquí el Señor Jesús está usando este ejemplo, pero esto ocurre con otros asuntos en nuestra vida, otras situaciones de la vida que estamos tratando de cambiarlas, pero están fuera de nuestro control, no podemos cambiarlas.
Es como que si estuviéramos haciendo eso. Estamos perdiendo el tiempo y estamos gastando innecesariamente nuestras energías. Pero esa es nuestra tendencia. ¿No es cierto? ¿Le pasa a usted eso? Me pasa a mí. Entonces, primero tenemos que identificar esa tendencia de la conducta del ser humano. ¿Ya? Entonces, el punto es que la ansiedad es un círculo vicioso, donde tratamos de controlar algo que está fuera de nuestro control. No tiene sentido. Por ejemplo, había un misionero ahí en Chile, alemán, que era parte de una organización misionera. Y mi cuñado, que también era parte de esa organización misionera, estaban ese día en la oficina. Y este misionero alemán estaba sentado ahí frente a su computadora y estaba escribiendo. Y dice mi cuñado que de repente se desmaya el hombre y se cae de la silla. Y va mi cuñado a auxiliarlo, a ayudarlo, y van a buscar a otras personas. Después llaman a la ambulancia, todo el asunto, se lo llevan. Y después mi cuñado, por curiosidad, se quiso acercar a la computadora. ¿Qué trabajo estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Y dice que estaba escribiendo algo y al final él le había puesto todo está bajo control. Pero no todo estaba bajo control. Pero esa tendencia, ¿no es cierto?, de querer tener todo bajo control cuando hay cosas que no están bajo nuestro control y lo único que hace es generarnos ansiedad. Esa es nuestra tendencia, esa es su tendencia, es mi tendencia, en unos más que en otros, pero esa es la realidad. Por ejemplo, vamos a leer Números 13, 16 al 33. Números 13, 16 al 33. Ponga atención en esta historia. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, antes de este versículo menciona 12 personas que fueron a reconocer la tierra, que iban, ¿no es cierto?, a tomar como promesa de parte de Dios, que es la promesa de la tierra que Dios le había prometido que iba a ser de ellos. Y ellos fueron a reconocer la tierra. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Ecol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron, dice, miren cómo lo trajeron 2 en un palo, o sea, 2 personas y un palo, y yo creo que era tan grande que así tuvieron que traerlo. Un racimo de uva. Y dice, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, porque el racimo que cortaron de allí, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros, aquí es un grupo de personas que está diciendo esto, de los 12, que eran 10 en realidad. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. O sea, era una tierra fértil, buenísima, excelente.
Empero, dicen, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿no es cierto? Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, aquí tenían una perspectiva estos 10 y ahora Caleb interviene y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, estos otros 10 dijeron esto, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Mire lo que dicen, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí, mire, dice, gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, o sea, todo estaba acá, como langostas. Y más todavía, o sea, al punto que ellos llegaron. Y así le parecíamos a ellos. O sea, no solamente ellos se veían a sí mismos como pequeños delante de esa gente, sino que ellos asumían que también ellos lo veían así a ellos como muy pequeños. Ahí tenemos una perspectiva, ¿no es cierto? De 10 personas. Y tenemos 2 personas que fueron al mismo lugar, a la misma tierra, vieron exactamente lo mismo. Y ellos dicen, en Números 14, 6 al 9, Números 14, 6 al 9 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, reconocieron habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros, miren lo que dice Caleb, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. El mismo hecho, la misma realidad, pero diferencias radicales de interpretarla, de factores que estaban en el interior de ambas perspectivas. O sea, habían factores en ambos grupos, en los 10 y en los 2, que hacían que su interpretación de los hechos fuera totalmente distinto, radicalmente distinto. Unos, el grupo de los 10, que veían a esos hombres gigantes y ellos se veían como langostas, ellos dependían de su propia naturaleza humana, de sí mismos. El otro grupo, los 2, Josué y Caleb, dependieron del factor divino en la forma de ver la misma realidad. Eso hizo que su perspectiva fuera radicalmente distinta, porque unos dependían de sí mismos, de esa naturaleza caída, de ese problema, ¿no?, que genera nuestro cerebro frente a hechos así, pero los otros 2 no. Confiaron en Dios. Y eso les hizo ver las cosas tan distintas que Caleb dijo, los vamos a comer como pan. Ellos no tienen de dónde tomarse, nosotros tenemos a Dios. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esa es nuestra tendencia. Si nosotros hubiésemos sido parte de los 12, conociendo cómo es su tendencia, ¿de cuál de los 2 grupos hubiese estado usted? Conociendo como usted
tiende a reaccionar. ¿De cuál de los dos grupos hubiese sido usted? ¿Ve el problema? Necesitamos identificar primero eso. Ahora, hay verdades bíblicas a las que podemos recurrir ante la ansiedad. Verdades bíblicas. Por ejemplo, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto, mire, lo que quiero decir aquí es, queridos hermanos, es que esto lo dice Dios, lo dice su palabra. Él inspiró a estos escritores bíblicos para que registraran estas verdades. Esto no es un asunto que yo estoy acomodando para animarlos, para hacerlos sentir bien a ustedes. No. Es lo que Dios nos está diciendo a mí y a usted. Y a todo creyente. Esto es lo que Dios está diciéndonos. No es una idea mía, no es un asunto mío. Entonces, Dios está diciendo esto a través de guiar a Pedro a registrar esta verdad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, ante nuestras preocupaciones, que Dios conoce, Él cuidará de nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. Ante nuestras preocupaciones, que Dios conoce, Él está diciendo que Él va a cuidar de nosotros. Eso tiene que estar aquí, presente en mi mente. Dios lo ha dicho. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Jesús dijo estas palabras. O sea, Dios pone a nuestra disposición tranquilidad interior a pesar de las circunstancias. Eso, en otras palabras, es lo que nos está diciendo este pasaje. Dios pone a su disposición, a mi disposición, tranquilidad aquí adentro mío a pesar de las circunstancias. Hebreos 3:5-6 dice así. Solamente voy a leer el versículo. Bueno, Leo dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios, lo que nos está diciendo aquí es, Dios nos protege ante cualquier tipo de situación ante la cual nos sintamos amenazados. Hay otras verdades que están ahí en la palabra de Dios, como el Salmo 23:1-14, donde dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios promete estar con usted, promete estar conmigo en medio de tiempos oscuros y de peligros. Lo dice Dios, no lo digo yo. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Dios es tu protección y socorro en momentos de dificultades. Y así, hay muchas verdades en la palabra de Dios que nos dice Dios, que Dios quiso comunicarnos a nosotros para decirnos sobre estas verdades. Cuando tú estés pasando por situaciones difíciles de ansiedad, tanto reales como ficticias, de estas verdades tú tienes que agarrarte y tomarte para poder superar esos momentos y deshacer tanto la ansiedad, deshacer esa ansiedad, aunque sea real, y con mayor razón cuando son ficticias, que no son reales. Entonces yo tengo que enfocar, y voy a terminar con este versículo. Solamente voy a usar este versículo, porque este versículo es clave. Filipenses 4:6-9 dice así. Me dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no termina ahí. El pasaje en realidad no termina ahí. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, porque el Señor está diciéndonos aquí, en esta primera parte, no estén, ¿cómo se llama?, dejándose controlar por la ansiedad. Eso que está causándote ansiedad, en lugar de estar alimentando esa ansiedad, trae eso que te está causando ansiedad, sea real o ficticia, tráela y presenta delante de Dios eso, llévalo delante de Él, porque cuando haces eso, aunque la circunstancia no cambie, lo que sí Dios te va a dar es experimentar una paz interior a pesar de que las circunstancias no cambien. Porque, hermano querido, lo más importante, el punto es no que las cosas a nuestro alrededor cambien. Lo que nosotros necesitamos, lo que realmente es como se llama lo desagradable del asunto, es sentir esa sensación de ansiedad, de preocupación. No puedo estar tranquilo, no puedo dormir bien. Mi mente está dándole vueltas y vueltas al asunto. ¿Cómo yo quisiera meter mi mano aquí adentro y sacar esa sensación de ansiedad y estar tranquilo? Ya, no importa, las cosas siguen igual, pero yo estoy tranquilo. Eso es la clave. Por eso Dios dice, no estés ansioso, tráelo a mí que soy tu padre, porque entramos en una relación de padre y de hijo. Entonces trae eso que te preocupa, ponlo delante de mí, déjalo en mis manos y ahora ve con otra sensación. Paz. Señor, eso es lo que en realidad yo necesitaba, paz. Porque el resto tú te vas a encargar de cómo solucionas el asunto y sobre todo cuando es una cuestión que está en nuestra mente nomás, se diluye inmediatamente. Ahora, como digo, el versículo no termina aquí. Porque mire lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de pensar en todas estas cosas? Nosotros. Es Dios quien va a poner en su mente todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo aquello que tenga virtud, es Dios quien va a poner eso en su mente. No. ¿Me capta? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Usted, mire, voy a poner un ejemplo. Un hombre decidió cuidar su salud. Decidió cuidar su salud, como muchos de nosotros aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Comenzó a comer frutas, verduras y alimentos nutritivos durante el día. ¿Ok? Sin embargo, todas las noches, antes de dormir, se comía una comidita rápida por aquí y por allá. Dulces, unos dulcecitos, pan dulce, un refresquito, Coca-Cola, nada más. Pero durante el día, puro alimentación sana. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después de unas semanas, él fue al médico y le dijo, porque los resultados salieron malos. Entonces fue al médico y le dijo, no entiendo por qué me siento tan mal. Dijo, si yo como saludable. El médico le respondió, no basta con fijarse solamente en una parte de la dieta, sino que tu cuerpo se alimenta de todo lo que tú consumes. Entonces, muchas veces nosotros decimos, quiero tener paz.
quiero tener paz. Y trato, no sé, de escuchar ahí los mensajitos que llegan ahí en el WhatsApp, cosas bonitas. Ay, qué bonito. Pero consumimos noticias alarmantes, películas llenas de violencia, música que alimenta el resentimiento, la desesperanza. Esa música, ¿no es cierto?, mexicana, ¿no es cierto?, viene, ¿cómo le llamaba un profesor ahí en el seminario? Ya no me acuerdo la palabra, pero que habla de todas esas situaciones, de que te fuiste, que me dejaste, que esto otro, y uno termina mal. Música que alimenta el resentimiento, como esa música ¿cuánto se llama de esta mujer? De la Paquita, de la del barrio. Ustedes conocen esa canción. Después de terminar de escuchar esa música, no sé cómo la esposa va a ver al esposo y la esposa a la esposa, no sé. Pero todo eso está alimentando nuestro cerebro. Está alimentando nuestro cerebro. Por lo tanto, hermano, ¿qué cosas debería hacer yo? Ahí están las verdades bíblicas a las cuales yo me tengo que aferrar. Ahí están a mi disposición. Pero hay una parte que yo tengo que hacer. Por ejemplo, lea la Biblia. Lea libros de edificación cristianos. Y algunos que son buenos, que tienen temas, son con temas que tienen relación con lo que estamos pasando. Escuche música cristiana. Escuche temas y predicaciones. Pero no solo eso. Evite temas, películas, conversaciones, música, etcétera, etcétera, que tengan contenidos que le van a generar temor o predisposición a la ansiedad. Va a ser como la dieta. Estoy leyendo el libro del Club de la Lectura, qué bonito, pero me vi en la noche una película de terror. Y después digo, ¿por qué ando así tan tenso? No sé. Es obvio, hermano, porque Pablo está diciendo, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, usted es el que debe disciplinar su mente y pensar en eso. Porque uno de los factores que está generando ansiedad en nosotros es esa falta de salud mental y espiritual que no tenemos. Oramos, Señor. Este es un tema que es mucho más extenso y profundo, pero necesitamos, Dios, necesitamos, Señor, tener victoria sobre aquello real que nos causa ansiedad, pero que tú aún prometes, Señor, cuidar de nosotros. Y, Señor, necesitamos disciplinar nuestra mente, nuestros pensamientos, Dios, porque lo estamos llenando con cosas que, Señor, nos estamos convirtiendo en nuestros propios enemigos al exponernos a contenidos que nos generan ansiedad y tensión. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida más enfocada en ti, a amar más tu palabra y a buscarte más cada día para que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el Señor Jesús prometió, que no es como el mundo la da. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo
Torre fuerte es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu paciencia, por tu misericordia y por tu gracia, que cada vez que nos conocemos más a nosotros mismos, Señor, más, Señor, vemos tu paciencia, tu gracia y tu misericordia. Bendice la vida de cada una de las personas que ha asistido esta mañana. Bendice sus vidas, porque lo pedimos en Cristo Jesús todo. Amén.